Dios me les bendiga, mis amados hermanos y amadas hermanas, integrantes del curso para los candidatos y candidatas a bautismo. Esta es nuestra segunda sección. La vez pasada estuvimos mirando acerca de las doctrinas fundamentales. Vimos la doctrina de la Biblia como la palabra del Señor, y también vimos la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? Que afirmamos que Dios se manifiesta en tres personas: en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Hoy queremos, a través de este video, seguir avanzando, y vamos a ver hoy las doctrinas cardinales. ¿Okay? Una de las doctrinas cardinales es la salvación. Y cuando nosotros hablamos de salvación, estamos hablando de la necesidad de los seres humanos en tener un Salvador, alguien que les pueda, digámoslo así, librar del pecado. ¿Okay? Todos nosotros sabemos, cuando vamos a la Escritura, que en el principio Dios creó al hombre, a la mujer, y creó todo lo que existe. En el plan original estaba el que el hombre y la mujer pudieran permanecer en el jardín del Edén bajo un estado de inocencia, donde no había pecado, donde no había maldad. Y lo único que Dios le pidió al hombre y a la mujer para poder permanecer allí en el jardín del Edén eran que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y eso ¿verdad? Si vamos al libro de Génesis, nosotros podemos en esos primeros capítulos ver toda esta narrativa, ¿verdad? De lo que sucedió en aquel momento. ¿Qué sucede? Dice la palabra que, ¿verdad? La serpiente engañó a Eva. Eva termina comiendo de aquel árbol que había sido prohibido, y eventualmente el hombre. Esto representó una desobediencia, representó pecado, y obviamente quebrantó aquella confianza, aquella comunión, aquella comunicación que había entre los seres humanos y el Dios creador. Entonces, es por eso que el hombre y la mujer tienen que salir del jardín del Edén, porque a causa del pecado, la maldad había entrado, digámoslo así, en la raza humana. Entonces, es por ello que se trastoca, se interrumpe esa comunión que había entre los hombres, ¿verdad? Y cuando hablo de los hombres, hablo también de las mujeres. Esa comunicación que había entre los seres humanos y Dios. ¿Okay? Entonces, para poder remediar, ¿verdad? Esa ruptura que hubo entre el creador y su criatura, pues inicialmente se creó la ley, ¿verdad? Y vemos justamente cuando cae el hombre y la mujer, que Dios les hace una promesa, ¿verdad? De redención. Cuando hablo de redención, es un remedio, ¿verdad? Para la condición pecaminosa del hombre, ¿verdad? Y poder restablecer esa comunión que hubo en un principio. ¿Ok? Entonces, inicialmente bajo la ley se hacía, ¿verdad?, un remedio en el que los seres humanos, cuando cometían algún pecado, iban y hacían algún sacrificio, ¿verdad?, según se estipulaba en la ley. Pero, ¿verdad?, el cambio interior en el ser humano no se producía. ¿Okay? No era que la persona se arrepentía de haber hecho algún mal y se arrepentía y no lo volvía a hacer. Probablemente volvía nuevamente dentro de poco tiempo a ofrecer sacrificios por los mismos pecados. Porque la ley, ¿verdad?, lo que hacía era que cubría el pecado, pero no sacaba el pecado del corazón de los seres humanos. Y es por eso que eventualmente Cristo viene, ¿verdad?, a hacer un solo sacrificio para poder salvar a toda la humanidad, ¿verdad?, de la ley del pecado. ¿Okay?
ese dominio que el pecado había tenido sobre los seres humanos. Entonces, si nosotros miramos en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 17, lo voy a leer rápidamente, que dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia de vida. Porque así por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahí básicamente le está hablando lo que es el asunto de la salvación, ¿verdad? Como ya les dije, a causa de un ser humano entró el pecado a toda la humanidad, pero también por causa de un ser humano, entiéndase Jesucristo cuando se encarnó, ¿verdad? Que estuvo aquí en la tierra con nosotros, a causa de ese ser humano también vino la oportunidad de salvación, ¿ok? Así que esa oportunidad de salvación a través de Jesucristo le llamamos la gracia. Cuando hablamos de gracia es un don inmerecido. No podemos hacer nada para nosotros obtener salvación. No hay dinero que podamos pagar, no hay nada que podamos hacer. Solamente a través de Jesucristo, a través de creer en Él, a través de confesarlo, cada uno de nosotros podemos acceder a la salvación. No hay dinero que lo pueda comprar, mas sin embargo, Dios en su amor y misericordia envió a su Hijo Jesucristo para que todos nosotros pudiéramos alcanzar salvación a través de él. Entonces, la salvación incluye tres cosas fundamentales. La primera, justificación. Y cuando hablamos de justificación nos estamos refiriendo al perdón de los pecados, ¿verdad? Y ya entonces no somos llamados pecadores, ahora, ¿verdad? Somos justificados en él, ¿verdad? Y si nosotros lo comparamos con tal vez el sistema judicial, ¿verdad? Usted sabe que cuando, ¿verdad? Hay un acusado que va al tribunal, el juez ahí dictamina un veredicto. El veredicto puede ser a favor o puede ser en contra, pero en nuestro caso, a través de Jesucristo, el veredicto sobre cada uno de nosotros es el perdón, es la justificación. ¿Amén? Entonces, una vez usted aceptó a Jesucristo como Salvador, usted recibió esa justificación. Luego sigue un proceso de regeneración. O sea, ya entonces nosotros morimos a la pasada manera de vivir sin Cristo. Ahora tenemos un nuevo nacimiento espiritual en Él. ¿Ok? Y la santificación, que no es otra cosa que la separación del mundo y nuestra dedicación al Señor, ¿verdad? Una vez usted acepta a Cristo, una vez usted es perdonado, una vez usted tiene ese nuevo nacimiento en el Señor, usted comienza a vivir una vida apartada, ¿verdad? De los ofrecimientos que trae este mundo y comienza a vivir una vida dedicada a Dios. Eso es lo que implica la santificación. Entonces, Dios ha mostrado mucha paciencia para con los seres humanos, tolerando sus pecados e iniquidades. Debemos estar conscientes que todo pecado nos aleja de Dios y Dios no tranza, ¿verdad? Con el pecado, ¿verdad? El pecado sencillamente nos aleja de Dios. Ahora bien, Dios en su amor y misericordia envió a su Hijo, ¿verdad? Para darnos un remedio, ¿verdad? A los seres humanos y que nosotros pudiéramos volver a tener esa comunión con Él. Y Dios, ¿verdad? Nos hace un llamado para que todos y todas puedan ser salvos a través de Él. O sea que vemos que el ser humano cae producto de sus decisiones,
¿verdad? Eso es importante también que lo entendamos. El ser humano decidió pecar. Y es importante que entonces nosotros también entendamos que cada una de nuestras acciones, buenas o malas, van a tener una consecuencia. Y el hombre y la mujer tuvieron que asumir la consecuencia de sus actos y, ¿verdad?, comenzaron a vivir una vida alejada de Dios, ¿verdad?, con todo lo que eso implicó. Así que es importante que podamos transmitir a otros también ese llamado que el Señor le hace a la humanidad, que todos puedan alcanzar salvación a través de él. ¿Okay? Bien, la salvación y la fe. Dice Romanos 10, versículo 17, así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Hay otra versión de la Biblia, que es la traducción al lenguaje actual, que dice, así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Así que cuando usted y yo escuchamos la palabra del Señor y el mensaje del Evangelio, pues surge la fe. La fe es esa respuesta humana a la palabra y al Evangelio. Entonces, la fe se define como la confianza y la creencia en Dios y su perfecta voluntad para nuestra vida. Si nosotros vamos a Hebreos 11:1, dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la mejor definición que podemos dar a lo que es fe. Y básicamente, ¿verdad? La fe es esa confianza, esa certeza que ¿verdad?, que lo que Dios dice es una realidad y que se va a cumplir en nuestras vidas. ¿Ven? Así que la fe es esa seguridad. Hebreos 11 es conocido como la galería de los héroes y las héroes de la fe, porque narra la historia de hombres y mujeres que alcanzaron las promesas de Dios por medio de la fe. Si usted hace una lectura del capítulo 11 de Hebreos completo, usted se va a dar cuenta que ahí se menciona a hombres y a mujeres que a través de la fe, a través de esa confianza plena en el Señor, pudieron alcanzar el cumplimiento de cada una de las promesas que Dios les hizo. ¿Ven? Así que es importante que nosotros en nuestra vida cristiana podamos desarrollar, ¿verdad?, nuestra fe. ¿Ven? Va a venir, ¿verdad?, y más en este tiempo van a venir muchas cosas que van a querer tambalear nuestra confianza en el Señor. Pero nuestra fe en Jesucristo, nuestra fe en el Señor, nuestra fe en su palabra, nos va a llevar a que nosotros podamos estar firmes. Así nosotros escuchamos muchas cosas contrarias a lo que establece la palabra y lo que establece el Evangelio, porque precisamente esa es la función de la fe. Cosas que aunque tal vez yo no las pueda explicar, cosas aunque tal vez yo no las pueda entender, yo en fe las creo, yo en fe confío en que si el Señor lo dijo, Él lo va a cumplir y Él lo va a hacer. ¿Amén? Así que en este tiempo cobra gran importancia el asunto de la fe, ¿okay? Porque es la fe la que nos va a permitir seguir hacia adelante confiando en cada una de las cosas que Dios ha dicho y ha prometido sobre nosotros sus hijos. La iglesia. Dentro de la segunda doctrina cardinal que les quiero hablar en este video es acerca de la iglesia. La iglesia como cuerpo está compuesta por los hijos de Dios. Entonces, si usted va a Juan 1:12, permítanme buscarlo aquí rapidito para leerlo. Habla precisamente acerca de quiénes son los hijos de Dios. ¿Ok? Los hijos de Dios, ¿verdad? Según Juan 1, versículo 12, dice, lo busco aquí rapidito, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces es importante que entendamos que para ser hijos de Dios hay un requisito, ¿verdad? Fundamental, y es creer y aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador.
puede, ¿verdad? Después usted considerar ese capítulo 1 de Juan, ¿verdad? Y ese versículo al que le hago referencia, para que usted vea que para poder uno constituirse hijo de Dios, uno necesita creer en Jesucristo, su Hijo. ¿Ok? Así que tal vez usted habrá escuchado por ahí que todos somos hijos de Dios. No, eso es incorrecto. No todos somos hijos de Dios. Aunque suene difícil, ¿verdad? Y aunque suene, ¿verdad? Extraño o duro decirlo, lamentablemente no todos somos hijos de Dios. Si todos somos creación de Dios, todos somos criaturas de Dios, Dios nos creó a todos. Mas sin embargo, para que una persona pueda llamarse hijo o hija de Dios, tiene que aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Lo puede mirar ahí, ¿verdad? En Juan 1:12. Entonces, el término iglesia ¿verdad? En su definición significa reunión de personas llamadas hacia afuera, ¿verdad? Eso es lo que significa iglesia. Entonces nosotros entendemos como iglesia, como ya les dije, a esa reunión de todos los hijos de Dios. Entonces quiero que miren la imagen que les puse aquí. Déjenme moverme un momentito. Miren la imagen que le puse aquí. Se fijan que la imagen de arriba tiene ¿verdad? Un grupo de personas frente a una cruz, ¿verdad? Que pudiéramos entender como ese grupo de personas que creen y confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador. Y a la parte de abajo tenemos un templo, ¿verdad? Que es ese lugar donde se reúne la iglesia. ¿Okay? Es importante que hagamos esta distinción porque a veces nosotros por la costumbre decimos voy para la iglesia ¿verdad? Y la iglesia para aquí, la iglesia para allá, y debemos entender que la iglesia somos nosotros, la iglesia somos las personas. El templo es donde nosotros nos reunimos, ¿verdad? Donde la iglesia se reúne, así que es importante que hagamos esa distinción. Primera de Corintios 12, versículos 12 al 14 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Este versículo, mis amados, lo que nos quiere llevar es a que entendamos que cada uno de los que componemos la iglesia somos parte de un solo cuerpo. Así que esto es un llamado a que nosotros podamos estar en unidad, a que cada uno a través de los dones, de los talentos, ¿verdad? Y de las cosas que hacemos para el Señor podamos complementarnos y hacer el trabajo que como iglesia Dios nos ha mandado a hacer. Así que es importante que entendamos que cada uno de nosotros es parte de ese cuerpo y cada uno de nosotros es necesario. ¿Amén? Así que debemos cada día fomentar esa unidad, ese compañerismo entre hermanos, porque somos parte de un mismo cuerpo. Amén. Así que permítanme bajar por aquí. Así que como les dije, todos los que componemos la iglesia somos llamados a servir con nuestros dones y talentos y promover la unidad. Todos somos necesarios, eso se lo acabo de decir. En la Biblia encontramos varios símbolos para referirse a la iglesia. Podemos escuchar la iglesia como cuerpo, como esposa, como familia, entre algunos otros ¿verdad? Conceptos que se utilizan, pero todos ellos se refieren al grupo de hijos de Dios. La iglesia está llamada para vivir en unidad. En Juan 17, 20 al 22, el propio Jesucristo rogó al Padre precisamente para que la iglesia pudiera estar unida. Dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por las palabras de ellos. Ahí entramos usted y yo, ¿verdad? Para que todos sean unos como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean
uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Fíjese que aquí el propio Jesucristo, está hablando un poco acerca de esa unidad que hay en la Trinidad, ¿verdad? Aquí está hablando del Padre y el Hijo, que son uno, ¿verdad? Y le ruega al Padre que nosotros como iglesia, así como ellos son uno, nosotros podamos trabajar en unidad. Así que yo creo que esta es una de las lecciones que debemos, ¿verdad? Coger de estos versículos, que como iglesia del Señor somos llamados a vivir en unidad, que a pesar de las diferencias que podamos tener, que a pesar de nuestros caracteres, nosotros podamos, ¿verdad?, cada día fomentar, ¿verdad?, que podamos estar unidos y el podamos convivir en armonía. Recuerde que la palabra del Señor también hay, en uno de los salmos dice: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Así que hay gran bendición en el que usted y yo podamos permanecer unidos, trabajando y haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer. ¿Amén? Bien, otra de las doctrinas es la sanidad divina. El Salmo 103:3 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, Él es el que sana todas tus dolencias. En San Mateo 8, versículos 14 al 17 dice: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre le dejó, y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Con relación a la sanidad divina, ¿verdad?, es importante que entendamos que el poder de Dios se manifiesta en las debilidades humanas. Entonces, una ¿verdad?, de las grandes debilidades humanas son las situaciones de enfermedad. Enfermedad de todo tipo, usted, ¿verdad?, póngale nombre. Pero el poder de Dios se manifiesta en medio de las enfermedades. Así que es importante que nosotros podamos entender que nuestro Dios tiene poder, que la ciencia ejerce su función, que los médicos ejercen su función, pero va a llegar el momento donde la ciencia y la medicina va a estar limitada, y esos son los escenarios perfectos para Dios mostrar su poder y hacer milagros. Amén. Así que no debemos ver la enfermedad como antes se veía, como, ¿verdad?, el resultado de algún pecado o algo así, aunque, ¿verdad?, pudiera pasar. Pero no necesariamente el hecho de que una persona tenga alguna enfermedad es, ¿verdad?, un castigo divino, o es consecuencia, ¿verdad?, de alguna vida pecaminosa, como, ¿verdad?, a veces se pensaba. ¿Verdad? Es importante que entendamos que el poder de Dios se manifiesta ¿verdad?, a través de los milagros, y uno de los milagros, ¿verdad?, a través de las sanidades. Cuando hablamos de sanidad completa, estamos hablando de las tres áreas del ser humano, entiéndase: cuerpo, alma y espíritu. Debemos ver que hay enfermedades que son del cuerpo, hay enfermedades que son del alma, hay enfermedades que son de nuestras emociones y de nuestra, ¿verdad?, de nuestra psiquis, pero también hay enfermedades que son espirituales. Y yo creo que de todas la peor es esa, la enfermedad espiritual, ¿verdad? Así que la sanidad que Dios promueve y Dios brinda en el ser humano es una sanidad completa, una sanidad espiritual, es una sanidad en nuestra alma, ¿verdad?, en nuestras emociones, en nuestra psiquis y también en nuestro cuerpo, ¿verdad? Dios tiene el poder y nosotros así lo afirmamos. Bien, y una tercera doctrina cardinal que quiero que veamos hoy es la segunda
venida de Cristo. Cuando nosotros hablamos de la segunda venida de Cristo, estamos hablando de una serie de eventos, ¿ok? Entonces, quiero que miremos en Primera de Tesalonicenses. Si usted puede, búsquelo conmigo. Primera de Tesalonicenses 4. Ahí nos habla, ¿verdad? Específicamente los versículos 13 en adelante. Nos habla acerca de lo que es la segunda venida del Señor. Entonces dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bien, no voy a entrar en mucho detalle, ¿verdad? Porque estos son temas que pudiéramos estar mucho tiempo hablando sobre ellos. Pero lo que quiero es que usted se lleve lo básico, ¿ok? Nosotros como iglesia afirmamos la segunda venida de Cristo. El primer evento que se va a dar en la segunda venida de Cristo es el rapto de la iglesia. Ese momento glorioso en el que vamos a escuchar una trompeta, ¿verdad? Y vamos a subir hasta el cielo, donde vamos a encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Mientras nosotros vamos a estar en el cielo con el Señor Jesucristo, aquí en la tierra se va a dar un proceso que le llaman la gran tribulación. ¿Okay? Nosotros vamos a estar allá arriba, pero aquí abajo el que no haya aceptado el mensaje del evangelio, y aquellos que, ¿verdad? Que tal vez lo aceptaron pero no vivieron una vida agradable delante de los ojos del Señor, se van a quedar aquí en la tierra. ¿Okay? Aquí en la tierra se van a desarrollar una serie de eventos, ¿verdad? Donde vamos a ver el gobierno del anticristo, ¿verdad? El gobierno del anticristo va a buscar que todas las personas nieguen la fe en el Señor Jesucristo y acepten ¿verdad? Aquellos beneficios, aquel mensaje que le va a dar el anticristo. ¿Okay? Luego de ese periodo de la gran tribulación va a ser durante 7 años. 3 y medio de relativa paz, 3 y medio de guerra y persecución. Aquellos que al pasar la gran tribulación no hayan ¿verdad? No hayan accedido al mensaje del anticristo, ni hayan accedido al sello que el anticristo, ¿verdad? Le va a poner a su gente, pues esas personas van a tener la oportunidad de reunirse con nosotros, los que vamos a estar allá arriba. Luego que ese periodo de la gran tribulación pase, Jesucristo va a venir con nosotros, ¿verdad? Con la iglesia, los que vamos a estar allá arriba, gozando de ese tiempo maravilloso que vamos a estar allá arriba, lo que le llamamos las bodas del Cordero, ¿verdad? Que mientras allá arriba se celebran esa boda, abajo se está dando la gran tribulación. Luego de todo ese proceso, Jesucristo va a descender aquí en la tierra y va a establecer su reino milenial. ¿Ok? Luego del reino milenial, que son 1000 años, ¿verdad? De reinado de Jesucristo, pues entonces el enemigo va a ser desatado, porque, ¿verdad? Durante esos 1000 años el enemigo va a ser encarcelado, va a ser atado, y luego, ¿verdad? Que de esos 1000 años el enemigo va a ser desatado y echado eventualmente en el lago de fuego y azufre. Yo sé que estas cosas, ¿verdad? Son un poquito difíciles de comprender porque estoy omitiendo muchos detalles, pero lo que quiero es que usted más o menos tenga la idea. Eventualmente nosotros vamos a abundar un poquito más en todo esto, ¿verdad? Con los demás hermanos, pero, ¿verdad? Quiero que más o menos tengan la idea.
¿Okay? Luego de que el enemigo es echado al lago de fuego y azufre, entonces se va a cumplir esa palabra que nosotros vemos en el Apocalipsis de un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahí esperamos, ¿verdad?, poder morar con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, por toda una eternidad, en un ambiente sin pecado, sin maldad, sin enfermedad. Y esa, ¿verdad?, es la esperanza de nosotros, la iglesia del Señor, que llegue un momento en el que podamos dejar de sufrir, ¿verdad?, las enfermedades, los problemas, la maldad del ser humano, y podamos vivir en felicidad completa con nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven? Así que eso, ¿verdad?, abuelo de pájaro, es de lo que trata la segunda venida del Señor. Amén. Bien, ya para el próximo video vamos a entrar un poquito en lo que es la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? En la primera sección le había hablado que íbamos a abundar acerca de la obra del Espíritu Santo y pues en esta próxima sección vamos a trabajar acerca de lo que son los dones, acerca de lo que es el fruto del Espíritu Santo, y usted también va a estar trabajando una actividad que es un cuestionario. Si usted miró el panfleto que se le entregó el domingo, a la parte de atrás, el último documento que está ahí, que es como un cuestionario, ese es acerca de los dones espirituales. Eventualmente entonces les voy a estar diciendo de qué trata. Así que mi gente, les voy dejando con esto. Si tienen duda, pregunta, en confianza me puede escribir, me puede llamar. Estamos a las órdenes. Dios me les bendiga.